Hola, muy buenas noches con todos ustedes los que se estén conectando. Teníamos programado para la noche de hoy un live civil en el que íbamos a desarrollar el tema de las condiciones de la acción, aspectos importantes y obviamente los que deben conocer como las bases principales que van a regir en torno a un proceso civil. Entonces, en breve vamos a dar inicio ya a este live civil que teníamos para la noche de hoy. Espero que compartan esa transmisión con todas las personas en todos los grupos. Ya para dar inicio, va a ser una transmisión no tan larga, una transmisión un poco corta, pero lo que queremos que quede bien en claro es el tema de cuán importantes son estas condiciones de la acción para que se pueda iniciar un proceso civil de manera válida, correcta y obviamente no surja después ningún tipo de nulidad ni ningún tipo de defecto o vicio que pudiera acarrear, por así decirlo, una culminación o una conclusión del proceso de manera nada agradable para ninguna de ambas partes. Entonces será fundamental conocer y comprender estas condiciones de la acción cuando nosotros nos referimos a un proceso netamente civil. Entonces ya para comenzar con esta transmisión, mis estimados amigos, vamos a dar inicio mencionando tres aspectos importantes y obviamente dando un pequeño resumen o una pequeña introducción a lo que vendría a ser una relación jurídica procesal y una relación jurídica material. Ambos supuestos son muy importantes. Pero ya para comenzar vamos a saludar a las personas que se conectan, obviamente a todas las personas que dejan sus preguntas y sus comentarios en la caja de comentarios, valga la redundancia. Tenemos a Alexander Talla Vivanco, dice buenas noches estimado Alexander, ya vamos a comenzar en breve entonces mientras se van conectando. Ya sin más dilación vamos a empezar entonces hablando un poco acerca de qué es lo que vendría a ser una relación jurídica procesal, una relación jurídica material, una relación jurídica válida, como bien podría decirse, y obviamente después de todo esto vamos a deslindar algunos aspectos importantes que se deben conocer para que así una posterior demanda como acto principal pueda llegar tanto a una sentencia, ya sea fundada o infundada, dependiendo del proceso y del caso en concreto. Lo primero que debemos conocer entonces, cuando nosotros hablamos del derecho civil y del derecho procesal civil, valga la redundancia, son dos aspectos importantes y que a su vez son dos situaciones jurídicas completamente distintas. El derecho civil, en ese sentido, va a regular todos los cuerpos normativos de las instituciones jurídicas del ámbito civil. ¿Qué quiere decir? Todo lo que vendría a estar relacionado al derecho, digamos, de personas, a derechos reales, a los derechos de, ya sea prescripción, también podría ser los derechos de sucesión, entre otros, el tema de contratos y demás. Todos los cuerpos normativos, todas las instituciones jurídicas que se regulan en el marco del Código Civil. Y cuando nosotros hablamos del derecho procesal civil, ya estamos hablando del tema del procedimiento que va a regir para todos esos cuerpos normativos que se regulan en el Código Civil, valga la redundancia. Entonces es importante conocer que el civil será la parte general y el procesal la parte específica. Algo así. El Código Civil no tendría razón de existir si no tendría sus procedimientos que se regulan en el procesal civil. Entonces, una vez que hemos aclarado esta situación, vamos a pasar a determinar que las condiciones de la acción son una parte fundamental dentro de un proceso civil. Quizás alguno de ustedes se pregunte, ¿esto para qué proceso me sirve o para qué proceso es aplicable? Y en la realidad de las cosas es que las condiciones de la acción son aplicables para absolutamente todos los procesos civiles. Existen dos figuras muy importantes que se califican al momento de establecer un primer acto procesal, el primer acto procesal más importante denominado demanda, que son estas justamente las condiciones de la acción y por otra parte los presupuestos procesales, que son dos, por así decirlo, figuras muy importantes que deben unirse para que una demanda pueda caminar y obviamente pueda ser de una manera satisfactoria, ya sea que en un determinado momento sea declarada fundada, sea que sea declarada aceptada o infundada, que quiera decir pueda ser negada en ese sentido. Entonces es importante diferenciar estos dos aspectos. Dentro de las condiciones de la acción propiamente dicho, se habla de un tema muy importante que vendría a ser el derecho de acción. El derecho de acción que vamos a poder denominar es aquella realización abstracta de un acto de una persona de solicitar tutela al Estado para que éste le pueda, digamos, favorecer y pueda resolver su conflicto de intereses o su incertidumbre jurídica. Pero nosotros, para pasar a un ámbito de un proceso civil, ya necesariamente tenemos que comprender una situación, que cuando nosotros estamos hablando de un conflicto entre particulares, entre personas naturales, por así decirlo, X y Y,
estas personas simplemente se van a denominar, en caso de que tuviera un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica, vamos a denominar una litis, un problema. Simplemente estas personas, al estar fuera de un proceso judicial, van a estar relacionadas mediante una relación jurídica material, a la que nosotros vamos a denominar, o sea, una relación jurídica, una relación simplemente fuera de un proceso, que no tiene nada que ver con lo jurídico. ¿Cuándo se convierte entonces esta relación en jurídica procesal? Cuando estas personas solicitan al Estado la tutela para que el Estado se encargue y pueda resolver su conflicto de intereses o pueda resolver este litis, este problema que estas personas presentan. Entonces, obviamente que esto va a partir desde la premisa de que una de las partes va a solicitar lo que se denomina en el derecho procesal tutela jurídica efectiva, que se denomina, que es el pedido que hace una persona natural al Estado para que pueda resolver su conflicto de intereses o su incertidumbre jurídica. Entonces, a esta persona mayormente se lo denomina demandado, ¿no? En el ámbito del derecho civil es demandante, mejor dicho, es el que va a iniciar la acción, el demandante, para que posteriormente con esta acción que él va a realizar con la demanda, que vendría a ser el acto procesal más importante dentro de un proceso civil, es que se va a dar ya todas las conjunciones de las demás instituciones jurídicas que se desarrollan a lo largo de un proceso, dependiendo del tipo de proceso, pero que se encuentran establecidas en el Código Procesal Civil. Entonces, estas condiciones de la acción es ahí donde juegan un papel predominante, preponderante y fundamental. ¿En qué sentido? Ya para adentrarnos a las condiciones de la acción, tenemos que decir que estas se dividen en tres, ya que vendría a ser el interés para obrar, la legitimidad para obrar y la voluntad de la ley, o también otros autores denominan simplemente la ley o la norma, ¿ya? En ese sentido, vamos a desarrollar cada uno de estos. El interés para obrar, tanto como la legitimidad para obrar y tanto como la voluntad de la ley, tienen que estar plasmados y taxativamente desarrollados dentro del primer acto procesal, que nosotros vamos a denominar demanda, ¿no? Que es el acto más importante por el cual se va a iniciar un proceso civil. Entonces, ¿cómo es que estos requisitos o estas condiciones tienen que estar plasmadas en esta demanda? De la siguiente manera. El primer requisito de las condiciones de la acción será el interés para obrar. ¿Pero qué es el interés para obrar? El interés para obrar no es otra cosa que el solicitar, el tratar de resolver un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica mediante otros medios antes de irse a la vía judicial, o sea, antes de solicitar tutela jurídica efectiva. ¿Por qué se realiza el interés para obrar de esta manera? ¿Bajo qué finalidad? Ustedes tienen que comprender que ya sea determinado proceso que exista en el ámbito civil, ya sea, digamos, un proceso de alimentos, un proceso de, digamos, de terrenos, de nulidad de acto jurídico, de contratos, de obligación de dar suma de dinero, entre otros, todos estos tienen sus requisitos que los regulan y por los cuales deben cumplirse para que de un determinado proceso, durante unas determinadas etapas, salga una sentencia. Entonces, las condiciones de la acción tienen que estar presentes dentro de cada uno de estos procesos y dentro de cada una de estas etapas, dependiendo del proceso y dependiendo del caso, y obviamente dependiendo del tema, de la materia y de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, el interés para obrar es un requisito que tiene que estar plasmado en determinados procesos. En todos los procesos debe estar plasmado, pero esto será más exigible en determinados procesos. Por ejemplo, ¿en cuáles? Digamos, nosotros conocemos y ustedes conocerán que tenemos la ley de conciliación. Esta ley lo que hace es que se exige que en determinados procesos, antes de acudir a la vía judicial, se tenga que conciliar. Entonces, al no lograrse la conciliación, recién podemos nosotros acudir a la vía judicial, a la vía procedimental judicial concreta, establecida dentro del caso, dentro de la naturaleza, correspondiente y correcta, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros de frente nos vamos a la vía judicial y omitimos este requisito que vendría a ser la conciliación previa? Lo que sucede es que al momento de calificar la demanda, el juzgado va a verificar esta condición de la acción denominada interés para obrar y va a declarar improcedente esa demanda. ¿Qué quiere decir? Que simplemente lo rechaza de plano, te devuelve tus anexos y te dice, esto está mal, tienes que iniciar de nuevo. Entonces, ahí es donde surge otra de las preguntas importantes que se debe conocer y que todos ustedes deben conocer. ¿Y cuál es? Se pregunta. Es que las condiciones de la acción también van a ser denominadas los requisitos de fondo y los presupuestos procesales, que los tocaremos en otra clase, van a ser denominados los requisitos de forma. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Que los requisitos de fondo serán los fundamentales, las bases principales
por las cuales un proceso va a llegar a una determinada sentencia. En cambio, los requisitos de forma, que vendrían a ser los presupuestos procesales, van a tener que ser subsanados a lo largo del desarrollo de la sentencia. Y que por algún motivo o de alguna manera, si es que no se llegara a determinar que se vulneró, digamos, un requisito de forma denominado presupuesto procesal, de todas maneras se va a tener que emitir una sentencia, ya que quizás ninguna de las partes, incluyendo el juez, ha podido advertir ese defecto. Pero sin embargo, si faltara una condición de la acción, o vendría a ser el interés para obrar, no se podría emitir una sentencia, ya que este requisito es fundamental que se encuentre dentro del proceso. Entonces, regresando a nuestro caso anterior, si un determinado proceso nos exige que tenga una conciliación antes de iniciar dicho proceso, es fundamental que ese proceso tenga que haberse realizado la conciliación antes de ir a la vía judicial. En tal caso de omitirse eso, simplemente al presentar la demanda será rechazada en caso de que sea advertida. Ha habido casos en los que no se ha advertido este defecto y posteriormente en otra etapa, denominemos saneamiento procesal, ha muerto esta demanda, ha muerto este caso, simplemente se ha tenido que iniciar nuevamente desde cero. ¿Por qué? Porque justamente no se ha advertido este defecto fundamental denominado interés para obrar. Entonces, como conclusión o como resumen, ¿qué vendría a ser el interés para obrar? Es el agotar los requisitos previos a una vía judicial dependiendo del tipo de proceso. Entonces nosotros como abogados, ustedes como abogados, tienen que determinar y tienen que saber que dependiendo del proceso y dependiendo del caso al que ustedes van a plantear una demanda, tienen que verificar si ese caso efectivamente solicita como requisito de interés para obrar la conciliación. ¿Entienden? Entonces primero tendrán que agotar esta vía para poder recién plantear una demanda. Entonces, de esa manera, pues, esta demanda no podrá ser rechazada y obviamente va a caminar conforme a los fundamentos y a los requisitos ya establecidos dentro de la demanda. Entonces, el primer requisito vendría a ser el interés para obrar y esa vendría a ser su forma, esa vendría a ser el sustento y obviamente así funcionaría dentro de un proceso civil. Ya para continuar, vamos a leer algunos comentarios que se están poniendo en la caja de comentarios, valga la redundancia. Y nos dice, Mario Rubitz, buenas noches doctor, saludos desde Perú. Un saludo para ti, también Juan Alarcón, buenas noches doctor, gracias a los organizadores de este evento. Muy bien, muchas gracias a ti también por estar partícipe en esta clase de condiciones de la acción. Recuerden que ustedes pueden compartir esa transmisión para llegar a más personas y obviamente así poder ayudar a más estudiantes y a cualquier persona interesada en aspectos legales. Recuerden que mañana, los jueves a las 8 de la noche, tenemos las preguntas y respuestas disponibles para todos ustedes, los que quieran participar en dicho preguntas y respuestas. Entonces, vamos a continuar con el segundo requisito que se establece y que se exige para poder continuar con un proceso civil, valga la redundancia nuevamente. Segundo requisito, legitimidad para obrar. Ya habíamos hablado del interés para obrar como requisito fundamental y habíamos explicado también lo que significa, lo que implica y lo que pudiera causar en caso de que no se advierta su debida oportunidad. La legitimidad para obrar es algo similar al interés para obrar, pero radica una diferencia en lo siguiente. La legitimidad para obrar en razón al interés para obrar más se enfoca a la relación procesal, a la relación material que van a tener las partes de un proceso. ¿Qué quiere decir? Ejemplo, si X y Y, antes de acudir a la vía judicial, tienen un conflicto, un problema, y deciden que no lo pueden solucionar por su propia cuenta, sino que necesitan la tutela, necesitan el auxilio del Estado, necesitan la jurisdicción, necesitan que dentro de un proceso se resuelva este problema, es que entra a tallar la legitimidad para obrar. Quiere decir, si estos X y Y son los principales, las personas materiales que fuera de un proceso tienen el conflicto, estas mismas personas son las que deben pasar a un proceso denominado relación jurídica procesal. Entonces, X y Y antes de un proceso y X y Y después de un proceso. Ambas partes deben ser las mismas que van a suceder y las mismas que van a pasar al proceso judicial. Si X y Y eran las personas que en un inicio tenían el problema, denominados personas o la relación material, entonces una vez que pasan al proceso, estos van a pasar a ser relación jurídica, porque son los mismos. Entonces, la legitimidad para obrar lo que hace o lo que busca es que las mismas personas que fuera de un proceso se encontraban en problemas, sean las mismas personas que se encuentren en el mismo problema, pero ya dentro de un proceso, a lo que se le va a denominar hasta ese punto relación jurídica procesal. Ahora, hay una palabrita importante que tienen que ustedes comprender, que es la relación jurídica procesal, pero válida.
¿Cuándo será esta relación jurídica procesal válida? Les explico. Cuando se inicia una demanda dentro de un proceso civil y se cumplen con estas condiciones de la acción y los presupuestos procesales, digamos que ha estado todo bien hasta ese momento, el juez califica la demanda, lo admite, se corre traslado a la siguiente parte, la otra parte contesta la demanda, también con sus correspondientes condiciones de la acción y requisitos procesales, y obviamente todo funciona bien. En la primera resolución que va a emitir el juzgado, en ese sentido, se va a denominar lo que nosotros llamamos un auto de saneamiento procesal, dependiendo del proceso. En algunos procesos, este saneamiento se va a dar dentro de una misma resolución con otros puntos a tratar, pero dentro de otros procesos, este saneamiento va a salir exclusivamente de manera particular dentro de una resolución. Entonces, va a depender del proceso. Pero aquí quiero llegar a lo siguiente, que cuando se realiza un saneamiento procesal, o sea, cuando el juez, aparte después de haber calificado o después de haber pasado los dos filtros, tanto de la parte demandante como de la parte demandada, va a verificar nuevamente estas condiciones de la acción y los presupuestos procesales. Al verificar y al establecer que no hay ningún problema que esté cumplido por ambas partes, demandante y demandado, o estos requisitos, es que establece y que emite este auto de saneamiento procesal. Entonces, desde este punto, desde esta emisión de este auto, es que se denomina que ya son parte de una relación jurídica procesal válida. ¿Qué quiere decir? Recién en ese momento adquiere la calidad de válida. Antes de esta emisión del auto de saneamiento, simplemente tenían una relación jurídica procesal. Y más antes incluso de iniciar con la demanda, simplemente tenían la relación jurídica material. Entonces, quiero que quede bien claro estas figuras y estas diferenciaciones para que ustedes puedan entender cómo funciona este tema en el ámbito del derecho procesal civil. Entonces, conclusión y resumen del siguiente requisito o del segundo requisito denominado legitimidad para obrar. Que ambas partes, denominadas en un primer momento relación material, pasen a un proceso a ambas partes denominada relación jurídica procesal, y que cuando se realice el saneamiento pasarán a ser una relación jurídica procesal válida. Entonces, ese es el resumen del segundo requisito denominado legitimidad para obrar. Para pasar al tercer y último requisito de estas condiciones de la acción, vamos a leer los comentarios que ustedes están dejando en la caja de comentarios. Lucía Sandis, ¿en qué se diferencia el interés para obrar de la legitimidad para obrar? Si podría brindarnos un ejemplo, por favor, para que se pueda entender. Correcto. Al final vamos a realizar algunos ejemplos, pero primero les estoy explicando requisito por requisito para que ustedes puedan entender y diferenciar, obviamente, estos aspectos fundamentales del derecho procesal civil. Lucía Sanz dice, cuando falta la legitimidad para obrar, se declara improcedente o infundada la demanda. También les voy a pasar a explicar, pero te voy adelantando tu pregunta. Del mismo modo, dice, cuando falta interés para obrar, ¿cómo se declara dicha demanda? Específicamente, como les decía hace un momento, los requisitos de las condiciones de la acción son requisitos de forma. En cualquiera de los casos que falte uno de estos requisitos, la demanda se declara improcedente. Recuerden que cuando nosotros hablamos de infundada o fundada, eso hace referencia a una sentencia. Cuando ya se ha establecido todos estos requisitos, cuando se ha establecido la relación jurídica procesal válida y cuando todo esto está conforme y todo está bien, por así decirlo. Entonces, esas son las diferencias que ustedes deben tener en cuenta y que ustedes obviamente deben analizar al momento de realizar sus demandas, obviamente al momento de calificar quizás, entre otras cosas. Esto es fundamental que sepan para que así obviamente puedan ustedes iniciar una demanda correspondiente, que esta prospere, que obviamente se logra satisfacer la pretensión de una de las partes, por lo menos, ¿no? Siempre va a haber un vencedor y un perdedor, pero se va a satisfacer la pretensión en un primer momento de alguna de las partes. Entonces, eso es fundamental que quede claro y que ustedes puedan tenerlo en cuenta. Siguiente elemento y último elemento de las condiciones de la acción que se denominan o que se desarrollan en el ámbito del derecho procesal civil y obviamente que se aplican a cualquier proceso, nuevamente les repito, dentro de nuestro código normativo del derecho procesal civil. Es la voluntad de la ley, o denominados también la norma o la ley dentro de algunos otros autores que le dan este nombre, por así decirlo. Esto es un poco más fácil de digerir y es más entendible y hace referencia obviamente a que no podría existir ningún proceso, no podría existir el interés para obrar ni la legitimidad para obrar si es que no existiría una norma que ampare ambos supuestos. Ni siquiera podría existir un proceso en sí si es que no existiera tampoco una norma que ampare la existencia de ese proceso. ¿A qué me voy? Ejemplo, si se va a realizar un contrato en el ámbito civil y se quiere, digamos, pretender que se declare una nulidad, digamos, de un contrato, necesariamente tiene que existir una normativa que regule este contrato. Tiene que existir una normativa que regule la nulidad.
tiene que existir una normativa que regule el procedimiento que se va a dar para que se pueda realizar esa nulidad de ese contrato. ¿Entienden? Entonces, todos estos aspectos deben estar normados y regulados. Eso es a lo que hace referencia a la voluntad de la ley. ¿Qué quiere decir? Que debe existir una norma para todos los aspectos que se van a desarrollar dentro de un proceso civil. ¿Entienden? Entonces, desde el aspecto de la demanda, requisitos de la demanda, 425 del Código Procesal Civil, anexos de la demanda, 425 y 424 del Código Procesal Civil. Así, por ejemplo, voy a hablar de contratos, entonces tiene que ver el cuerpo normativo de contratos. Si hablo de acto jurídico, artículo 140 del Código Civil, etc. Entonces, todo se encuentra regulado dentro del marco del Código Civil. Todo esto se debe encontrar, obviamente, también regulado dentro de su procedimiento correspondiente cuando hablamos del proceso civil. Entonces, la voluntad de la ley, nuevamente, como resumen y como conclusión, podemos decir que es que existe una normativa, existe un cuerpo legal para todas las etapas, incluidas el proceso, el conflicto de intereses, la litis, el interés por obrar y la legitimidad por obrar. Si existe una normativa que ampara todos estos cuerpos, todos estos problemas, entonces cumplimos con este requisito. Entonces podríamos decir que ya hemos satisfecho el requisito de voluntad de la ley. Entonces, ahora ya para concluir y dar unos pequeños ejemplos para que ustedes puedan comprender un poco más a lo que hace referencia a las condiciones de la acción, vamos a decir lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo en el que van a concurrir estos tres requisitos. Aunque nuevamente repitiéndoles y nuevamente diciéndoles, estos requisitos deben estar presentes durante todo el proceso, especialmente al inicio, en el primer acto procesal más importante, que es demanda. Entonces, esto debe ser vigente y obviamente es aplicable y válido para todos los procesos en sí, porque estas condiciones son requisitos de fondo, como les digo nuevamente, y los presupuestos procesales son requisitos de forma. Entonces, eso nunca debe dejarles de quedar en claro y obviamente bajo estos parámetros y estos aspectos es que ustedes deben manejar sus correspondientes redacciones de sus demandas y así que puedan prosperar. El ejemplo vendría a ser el siguiente. Como siempre ponemos en dos supuestos. X y Y van a ser las partes que van a jugar un papel predominante en este caso. X y Y van a tener un problema en el exterior que no tiene nada que ver en un primer momento con el ámbito jurídico. Ya este X y Y resulta que hicieron un contrato y que este contrato simplemente no quisieron cumplir una de las partes y quieren que, digamos, se anule o se pida la nulidad de ese contrato. Por así decirlo, es un simple ejemplo. Entonces X inicia la demanda para que este contrato sea nulo. Entonces X tiene que cumplir y reunir estas condiciones de la acción, denominadas interés para obrar, legitimidad para obrar y voluntad de la ley. ¿Cómo cumple la primera? Interés para obrar. Tendrá que verificar el abogado, en este caso, que para solicitar la nulidad de un contrato se exige previa conciliación o no. Y no se exige previa conciliación, entonces podrá redactar su demanda y podrá decir que ha satisfecho el requisito de interés para obrar. Pero también tendrá que verificar o tendrá que realizar otros actos para que este interés para obrar sea aún más satisfecho. ¿En qué sentido? Por ejemplo, habría tenido que cursar unas cartas notariales antes de iniciar la demanda. Ha cursado unas cartas notariales, ha intentado conciliar, le ha hablado por teléfono, por celular, le ha mandado mensajes y aún así no ha querido satisfacer su pretensión. Por lo tanto, satisface el interés para obrar y pasa al siguiente requisito, legitimidad para obrar. Este X va a demandar a Y, que vendría a ser la otra parte que está involucrada dentro de ese problema. Correcto, satisface la legitimidad para obrar. Y voluntad de la ley se tendrá que parar, por ejemplo, en el artículo 140, que hace referencia al acto jurídico, porque recuerden que los contratos son actos jurídicos. De igual manera, tendrá que hacer referencia a otras normativas que regulan la nulidad del acto jurídico, tendrá que regular, digamos, los derechos reales, entre otras cosas. Cuando ya encuentre todo ese cuerpo normativo, dirá a satisfecho la voluntad de la ley. Al haber entonces concurrido la legitimidad, el interés y la voluntad de la ley, podrá decir que su demanda ha sido satisfecha y por lo tanto va a ser procedente. Reúne todos estos requisitos X, redacta su demanda y lo presenta en el juzgado competente, obviamente cumpliendo también los presupuestos procesales, que son los otros requisitos fundamentales que debe contener la demanda. Entonces, una vez que satisfecho ambos requisitos, lo presenta en el juzgado competente, el juzgado califica, verifica que efectivamente existen todos estos requisitos cumplidos y satisfechos y realiza la siguiente etapa, que vendría a ser el traslado a Y. Y de igual manera verifica que pudiera existir tal vez un vacío, un defecto que no se ha podido percatar el juez, pudiera plantear una medida que pudiera, digamos, subsanar ese defecto o simplemente quizás matar, ¿no? Entonces, de alguna manera, verifica de igual manera las condiciones de la acción y los presupuestos procesales, contesta
Y obviamente el juez va a emitir lo que vendría a ser un saneamiento procesal, en el cual la relación jurídica material, que era un primer momento fuera del proceso, pasa a una relación jurídica procesal, que era dentro de un proceso, pero será válida cuando el juez emita el saneamiento procesal, en el que dirá: he verificado que ambas partes, tanto X y Y, han cumplido y han satisfecho ambos requisitos, condiciones y presupuestos procesales. Por lo tanto, este proceso prospera y vamos a pasar a la siguiente etapa, que ya vendría a ser una etapa, digamos, de pruebas, una etapa de juicio, una audiencia única, dependiendo del proceso. Eso ya va a variar, obviamente, dentro del caso en concreto y dependiendo del proceso necesariamente. Entonces, una vez que ya ha sucedido todos estos escenarios, podremos decir que se han satisfecho las condiciones de la acción y los presupuestos procesales. Por lo tanto, quedará todo absolutamente claro y no habrá ningún inconveniente para que posteriormente se pueda declarar la nulidad o puede decir que existía un vicio, entre otras cosas. Entonces, mis estimados, esos son los tres requisitos más el ejemplo, son los tres importantes, los principales y los que obviamente se manejan dentro de todo proceso civil en el ámbito del derecho peruano. Las condiciones de la acción. Entonces, para dar una conclusión: interés para obrar, legitimidad para obrar y voluntad de la ley vendrían a ser los tres requisitos fundamentales que toda demanda debe contener para que no pueda ser rechazada y obviamente pueda pasar todos los filtros y así pueda satisfacer una pretensión que en un primer momento, invocando el derecho de acción, se ha planteado o se ha tratado de plantear en caso de que haya sido declarada improcedente. Entonces, vamos a leer los comentarios que ustedes tengan. Recuerden que ustedes pueden dejar los comentarios y nosotros vamos a tratar de responder o dar respuesta por lo menos a la brevedad posible de todos ellos. Lucía San dice: tengo una duda, es decir, la relación material es lo mismo que decir relación sustancial. ¿Y por qué sustancial? Si fuese posible, ejemplos de algunos artículos para comprender el tema de la relación sustancial y material. Muchas gracias por esta clase. Bien, la relación sustancial, la relación material. Como les decía, la relación material tiene que quedar clara, obviamente, que es fuera del proceso, ¿no? Es simplemente la relación en la cual ambas personas, X y Y, quieren solucionar su conflicto, pero todavía no han acudido a la vía judicial o a la vía procesal. La relación sustancial vendría a ser un tipo de relación en el que ambas partes ya se van a encontrar dentro de un proceso. Es algo similar a la relación jurídica procesal válida. Es un término que le dan distinto, ¿ya? Otros autores lo van a denominar relación sustancial, otros autores lo van a denominar de relación jurídica procesal, y obviamente ya cuando ya se da el saneamiento procesal, como les digo nuevamente, es la relación jurídica procesal válida. Entonces, simplemente se diferencia en ese sentido. No hay digamos, otra descripción, otra interpretación que se le pueda dar a ese norma. Las relaciones que ustedes deben comprender siempre es la relación material, que es la de antes, la relación jurídica procesal, que es dentro de un proceso, y la relación jurídica procesal válida, que ya va a ser dentro de un, digamos, proceso cuando se ha emitido un saneamiento procesal. Quiere decir que ambas partes han satisfecho esos requisitos y que no va a haber ningún inconveniente y se puede pasar a la siguiente etapa del proceso civil. Entonces, eso vendría a ser, digamos, lo más importante que ustedes deben conocer dentro de las condiciones de la acción. Entonces, mis estimados, ya que hemos desarrollado estas condiciones, en un próximo live civil vamos a hablar de los presupuestos procesales, que son los otros aspectos fundamentales que también deben contener toda demanda, obviamente. Recuerden que no olviden compartir esta clase, obviamente, con todas las personas que les puede interesar el mundo del derecho, con sus compañeros, en sus grupos jurídicos, entre otras cosas. Entonces, gracias a la participación de todos ustedes, recuerden que si aún tuvieran alguna duda respecto a ello, pueden dejarlo en los comentarios y vamos a tratar de responderlo a la brevedad posible. Yo me despido de todos ustedes de esta transmisión, no sin antes decirles, como siempre, que el derecho evoluciona constantemente. Si no siguen sus pasos, serán cada día menos ahogados. Hasta una siguiente transmisión.